Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Cintia Lopital, soy docente de salud pública del departamento ya hace unos años. También fui docente en la materia medicina familiar durante 5 años. Mi especialidad es justamente medicina general y o familiar, como se llama en Argentina, y también soy magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud. Mi experiencia de trabajo, digamos, asistencial durante muchos años fue el primer nivel de atención en el subsector público, en ámbitos rurales, semirurales, de conurbano bonaerense, del interior de la provincia de Buenos Aires, ya que soy bonaerense. Eh, y después, bueno, me he ocupado sobre todo de la formación de los equipos de salud, de los trabajadores, sobre todo de médicos generalistas o de familia, tanto en el grado, bueno, en medicina, en distintas universidades, y también en el posgrado, sobre todo vinculado a todo el tema residencias, donde actualmente trabajo, estoy a cargo de las residencias de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este tema que nos toca, que es atención primaria de la salud, he decidido dividirlo en tres etapas. Y bueno, hemos dado en llamar como a tres temas. El primero que vamos a hablar es modelo de atención. El segundo es atención primaria de la salud en sí misma. Y el tercero es redes de salud. Pero bueno, la idea es cómo poder ir viendo a través de las tres presentaciones o de las tres conversaciones que vamos a tener, cómo un tema se imbrinca totalmente y profundamente con el otro tema. El objetivo general de esta clase tiene que ver con comprender el concepto de la atención primaria de la salud a través de los contextos históricos y cómo se vincula con el modelo de atención y las redes de salud. Como ustedes van a ver, tienen una amplia bibliografía, no es complejo de leer, por ahí van a ver que son muchas hojas, algunos documentos tienen letras grandes, tienen dibujos, son fáciles de comprender y es interesante, importante que puedan eh, ir revisando toda esa bibliografía que va a complementar un poco todos los temas que vamos a ir tratando a lo largo de las clases. Entonces, para arrancar específicamente con la primera parte de nuestra clase, con el tema 1 de modelo de atención, las preguntas que nos hacemos es, ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la salud? ¿Cuáles son los paradigmas de la salud preponderantes? ¿Cuáles son los diferentes modelos de atención en salud? También nos vamos a preguntar si es necesaria una transformación para garantizar el derecho a la salud. Y por último, ¿qué tiene que ver esto con atención primaria, que como les decía es el tema que atraviesa todos los temas? Entonces, eh, para arrancar vamos a hablar acerca de qué es el derecho a la salud o cómo entendemos a la salud, poniendo como foco que eso, digamos, ese derecho es el que nos tiene a todos, tanto a los que somos trabajadores de la salud como a los que se preparan para hacerlo, e incluso en su calidad de estudiantes y su compromiso, digamos, social con la sociedad o por la cual ustedes eligieron una profesión que tiene vinculado especialmente a una vocación de servicio y más aún en una universidad pública que tiene una misión social específica. Entonces, me parece muy importante empezar a trabajar y a ver todos estos temas que vamos a ir conversando, partiendo de la base de conceptualizar el- la definición o hacer digamos, una descripción, una definición, una caracterización de lo que es el derecho a la salud. Entonces, para definir el derecho a la salud, primero hablamos de equidad. Y equidad, estos dibujitos seguramente los habrán visto en algunas redes sociales que han aparecido. Se trata de una equidad, una igualdad justa. O sea, la equidad es una igualdad justa, que tiene que ver con darle a cada uno lo que necesita. Como ven claramente en el dibujito, no se trata de distribuir lo que tenemos por partes iguales, ya que la base de sustentación de la cual parten algunos es absolutamente distinta, por lo cual va a ser
que algunos nunca lleguen a alcanzar, digamos, el objetivo, en este caso el derecho a la salud, sino que lo que hay que ver es cuál es esa línea de base y hacer una redistribución por la cual todos alcancen el mismo derecho. Incluso podríamos ir un poco más allá, planteando que lo ideal sería que esa barrera no estuviera, ¿no? Que ahí en este caso vemos la valla de la cancha de fútbol. Entonces, partiendo de la equidad, hay un sanitarista que se llama Mario Rovere que define el derecho a la salud planteado en 3 equidades. A mí me parece que es una forma muy interesante para poder describir, para poder entender, para poder conceptualizar, graficar, analizar la definición de derecho a la salud de esta forma. Entonces, Rovere plantea que el derecho a la salud tiene que ver con la equidad en el acceso a los servicios de salud, que es como la equidad que más conocemos nosotros, que se trata de que cuando alguien necesita un servicio de salud, sea de enfermedad, una consulta, un estudio, un tratamiento, bueno, una urgencia, un control de salud, cualquier consulta en relación a la salud, eh, esos servicios estén accesibles, que no es lo mismo en diferentes lugares, en diferentes subsectores, en diferentes áreas. eh, Ese acceso es absolutamente distinto, ¿sí? Por otro lado, está la equidad en la distribución de los riesgos. En este caso, estamos hablando de que no es lo mismo para algunas personas la posibilidad de enfermar y morir de acuerdo a esa distribución de los riesgos. Y por dar un ejemplo, podemos pensar en una persona que para ir a trabajar, por ejemplo, se desplaza en una ruta con un auto que tiene airbag y frenos ABS. Entonces, probablemente, en el caso de que tenga un incidente de tránsito, el daño que le pueda producir, o el riesgo, digamos, también de tener ese accidente, de que ese accidente sea grave, es distinto, por ejemplo, a una persona que, por ejemplo, se desplaza a trabajar en una bicicleta o en una moto por una ruta, digamos. La posibilidad de tener un accidente y de morir en el mismo, o de tener lesiones graves, seguramente son distintas en estos dos casos. O lo podemos contextualizar en la actualidad, en el tema de la pandemia que estamos viviendo. El riesgo no es lo mismo para una persona mayor de 65 años o con comorbilidad de tener una complicación grave, un cuadro grave, de entrar en asistencia respiratoria mecánica y de fallecer, que para una persona joven y sin comorbilidad. Entonces, cuando pensamos en el derecho, tenemos que pensar también en cómo están distribuidos esos riesgos al tomar una decisión o un abordaje en el tema de salud. Por último, la otra equidad que consideramos para mirar o enfocarnos en el derecho a la salud es la equidad en la distribución del saber y el poder. Y en este sentido, eh, tenemos que enfocarnos en las personas, la comunidad, la sociedad, los individuos, el usuario que consulta como un sujeto de derecho, una persona que tiene derechos sobre su salud y sobre cómo decidir, cómo tratar su salud o cómo, digamos, hacer un tratamiento, cómo enfoca un tema de salud o un tema de enfermedad, y también nosotros, los trabajadores de salud, como agentes de derecho. En este sentido hablamos de la democratización del saber y el poder. Nosotros tenemos un conocimiento específico que es importante ponerlo accesible a las personas que consultan, a la comunidad que atendemos, para que ellos también puedan ser, como les decía, sujetos de derecho, agentes de derecho y sujetos de derecho que puedan entender cuáles son sus derechos, que puedan saber y que puedan exigir y hacer uso de sus derechos. Bueno, por otro lado, hay un tema que ustedes vieron en Salud Pública 1, que es el tema de los determinantes sociales de la salud, los determinantes de la salud. Hablamos del informe de Lalonde de 1974, donde ya planteaba que en las condiciones de salud y de enfermedad de las personas incidían diferentes factores con diferentes pesos. En este sentido, lo que dice Lalonde es fundamentalmente es que aproximadamente la mitad de las condiciones que hacen que una persona tenga riesgo
de enfermar o morir, tienen que ver con sus condiciones y con sus estilos de vida, ¿sí? Con el modo, con el estilo y con las condiciones de vida. Otro detalle importante que habla de cómo afecta el medio ambiente y la biología humana, aproximadamente en un 20% cada uno, y algo muy importante de esto es que el sistema de salud tal cual está entendido por sus servicios de salud, sean los trabajadores, médicos, enfermeros, farmacias, medicamentos, hospitales, inciden solamente en un 10% si no toma en cuenta el resto de las condiciones o los determinantes que hacen o que condicionan justamente la salud de las personas, ¿sí? Entonces, para graficar un poco esto, les voy a compartir un pequeño videíto a partir del cual vamos a poder reflexionar o pensar algunas cosas. Bueno, es un poco fuerte, ¿no? La imagen, lo que transmite este video. La idea no es nada, que se pongan tristes, simplemente es poder reflexionar para ustedes si el derecho a la salud es para todas las personas iguales, ¿sí? También me parece importante pensar si esto sucede solo, pareciera, ¿no?, que fuera una provincia del norte, no sé, Jujuy, Salta, eh, Catamarca. Si esto puede suceder ahí o sucede todos los días, o si puede suceder, en este caso parece que era un centro de salud, pero también puede ser en un hospital. Digo, ¿cuántas veces pasa que una persona necesita un servicio de salud y, y no puede acceder? Por diversas razones pasa que las personas van y vienen, y hace que, digo, si no se consideran todos esos, la distribución del saber y el poder, digo, por ahí, digo, hay personas que se pueden posicionar y hacer un reclamo importante si no la atienden, o quizás puede ser el tema de la comunicación, digo, no solo hablamos de un idioma, hablamos de los distintos tipos de dificultad de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad geográfica, la accesibilidad cultural. Entonces, hay montones de circunstancias y situaciones para las cuales el sistema de salud no debe funcionar de la misma forma con todas las personas,
y debe estar preparado o abierto a poder pensar o reflexionar y administrar los servicios de forma tal que las personas, más allá de sus determinantes sociales, o tomando en cuenta cuáles son sus distintos determinantes, puedan acceder al sistema de salud. Entonces, otra de las cuestiones importantes para pensar en cómo el derecho a la salud se hace posible es discutir o pensar y comparar cuáles son los distintos paradigmas de la atención y de la formación médica. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de una forma de entender las cosas, ¿no? Y esa forma de entender ese marco científico, o esas concepciones que van detrás de la forma que uno entiende las cosas, hacen que la atención y la formación se haga en ese sentido, de la forma tal, del paradigma que va detrás de lo que uno pretende hacer. En este sentido, podemos, seguramente esto también lo han visto en otras materias, o lo han visto en Salud Pública 1, podemos identificar dos grandes modelos. El primero viene de la época de Flexner, estamos hablando de principios del 1900, en la cual, bueno, fue una manera de ordenar lo que era la educación médica. Y entonces está el informe Flexner, que básicamente es el que todavía aún nos atraviesa, y que tuvo que ver con la organización de los sistemas, de los órganos, el diagnóstico, el tratamiento, enfocarse mucho en la patología. Entonces eso ayudó a ordenar, pero también hizo que el enfoque o el paradigma que caracteriza ese modelo o ese paradigma, tiene que ver con quizás una acción más vinculada a la cuestión más mecánica o mecanicista, ¿sí? A la cuestión más biológica, ¿sí? Al individualismo, a enfocarse en el tratamiento de una enfermedad o de un órgano o de un sistema, a plantear que a través de los años se hayan ido haciendo o concretándose o desarrollándose diferentes especializaciones. Ustedes saben que ahora tenemos, dentro de las distintas especialidades, tenemos especialistas en cada parte. Yo traumatólogo de rodilla, de columna, y lo mismo con el resto de las especializaciones. Ya en general un pediatra que haga solo pediatría o un clínico que haga solo clínica, digamos, cada vez se ha ido una ultra especialización dentro de lo que es la medicina. También este modelo biomédico flexneriano excluye las prácticas alternativas, no están habilitadas, o sea, para poder no solo desarrollarlas, sino incluirlas o aceptarlas dentro de las propias concepciones de las personas que las usan, porque las personas las usan. El énfasis está puesto más en la consulta con la enfermedad y lo curativo. También tiene la característica de ir siempre a la tecnificación del acto médico y cada vez más con la complejidad de la tecnología. Y otra de las características es que se ha centrado en los hospitales, por lo cual le decimos que es hospitalocéntrica, en lo cual la resolución o la imagen de lo que tiene que ver con la salud está enfocada dentro de los hospitales. Por otro lado, a partir de los 70, y vamos a ver después, a partir de que nace y se desarrolla lo que es la estrategia de atención primaria, aparece otro modelo alternativo, que bueno, en este momento podríamos decir que conviven según el ámbito de trabajo o según la especialización, pero que plantea una mirada biopsicosocial o de la salud colectiva, o sea, ya no más una cuestión más centrada en el cuerpo y en lo biológico, sino en la concepción de la OMS, de la salud como un estado de bienestar biopsicosocial, y la salud colectiva no tanto se refiere a no un enfoque individual, sino un enfoque colectivo, o sea, de varias personas, de ciudadanos, de poblaciones, de comunidades, ¿sí? Entonces, este paradigma incluye la determinación social del proceso, esto que le llamamos los determinantes de la salud de Merle Lalonde, se transforma en lo que le llamamos determinación social, y volvemos al piso de base de donde parten las personas, donde parten las comunidades. No son lo mismo comunidades que viven en ámbitos de complejidad social, por ejemplo lo vemos ahora en el COVID, no es lo mismo el nivel de contagio en un asentamiento de condiciones precarias donde hay hacinamiento que en otros lugares donde hay
otras condiciones socioambientales que permiten o no permiten el desarrollo de distintas enfermedades. Lo mismo podemos decir de una enfermedad crónica. Podemos ver el tipo de alimentación, cuál es la cultura en relación a la alimentación y a los hábitos, el tipo de trabajo más asociado al estrés, más asociado a vivir en la naturaleza, al deporte, a la vida sana. Todas esas determinaciones sociales son consideradas en este enfoque de la salud colectiva. Bueno, colectivismo, esto que hablábamos de la mirada no individual sino colectiva, un equilibrio entre lo que son las especialidades básicas como la medicina general o de familia, también podemos considerar a la pediatría, a la clínica o a la ginecología, y los especialistas que ya se caracterizan por aprender y especializarse, digamos, en las complejidades. Sabemos que el 80% de las patologías que padecen las personas son patologías prevalentes que podrían ser resueltas por especialidades básicas. Sin embargo, en general, la comunidad, las personas suelen ir directamente al neurólogo, al cardiólogo, al reumatólogo, a distintos especialistas que podrían ser bien una interconsulta, pero claramente no hay un equilibrio entre estos dos enfoques, digamos, de formación y de especialización. Bueno, integralidad en la atención tiene que ver con esto, con no solo atender lo biológico, sino poner digamos, en el enfoque todas las condiciones, no solo lo psicológico, sino también lo social, cuáles son las condiciones de vida, de trabajo, que influyen en el estado de salud de esas personas. Intersectorialidad y participación social son dos de las otras características, o sea, no solo se resuelve desde el ámbito exclusivo de salud, sino si pensamos en la determinación social, seguramente tenemos que ver si hay agua potable, qué pasa en la escuela, si hay acceso a la educación, cuáles son las otras condiciones o sectores con los cuales puedo trabajar para resolver o para pensar cómo resolver el problema de salud de las personas. Por otro lado, incluye el tema de prácticas alternativas, aceptándolas como parte de la concepción cultural de las personas, o incluso, hay profesionales que se especializan y aprenden de esas prácticas alternativas. Otra de las cuestiones que quería compartir con ustedes respecto cómo nos formamos, o cómo es la formación, o cuál es el enfoque, es este estudio que muestra, es un estudio que tiene muchos años, pero que creo que grafica muy bien el tema de a dónde enfocamos los modelos de atención en los cuales nos formamos, o lo de la atención en general de la salud en los distintos servicios. Este estudio es el estudio de la ecología de la atención médica, y hace un análisis de la prevalencia mensual de la enfermedad en una comunidad. Y acá podemos ver que si tomamos el cuadrado más grande, que son 1000 personas, y cómo esto se distribuye, vamos a ver que una sola de esas 1000 va a necesitar una hospitalización en un centro de alta complejidad, y que 8 son internados en un hospital. El resto de las personas no van a necesitar un servicio de internación, y de las que perciben los síntomas, 800 de las 1000, porque la percepción de los síntomas es absolutamente individual en este sentido, puede ser una persona que tenga hiperglucemia o que tenga hipertensión y que no registre los síntomas, ¿no? Las personas no saben naturalmente, si no acostumbran a hacer controles de salud y uno le puede hacer las preguntas, registrar determinados síntomas, o quizás naturalizar determinados síntomas. De las que reportan síntomas, casi la mitad ni siquiera consultan. O sea, esta cosa de que las personas resuelven sus problemas de salud según su concepción. Si ustedes piensan en ustedes o en sus familias, van a ver que muchas veces resuelven sus temas de salud sin siquiera ir al médico. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es, ¿por qué la formación médica sobre todo, pero no solo la médica, y la atención y todo lo que se trata de salud en general está enfocado en esas 9 personas que van a necesitar una atención de una patología compleja? ¿Sí? Esta es la reflexión, ¿qué pasa
después que nos recibimos y después que hacemos la especialización. En general, bueno, el ámbito de trabajo, la mayor parte, la mayor inserción laboral termina siendo en ámbitos ambulatorios, porque como vemos, una poca parte de la población es la que va a necesitar ser internada. Bueno, lo que quiero que reflexionemos juntos es cómo hacemos, digo, si nos formamos solo en la complejidad y en la enfermedad, para poder pensar qué pasa más allá de las personas que no necesitan una internación, que necesitan que los acompañemos a cuidar su salud, tanto en prácticas preventivas, prevención primaria, secundaria, terciaria, y que no van a necesitar una internación. Digo, ¿cuántas son las cosas que tenemos que pensar, por ejemplo, al momento de una consulta o al momento de una internación, para poder abarcar todas las otras dimensiones que hacen al proceso de salud y de atención y de cuidado de la salud de las personas? Digo, ¿cuántas recomendaciones, cuántos consejos, cuántas posibilidades de volver a la consulta, a poder volver a consultar, a preguntarnos, a sacarse todas las dudas, a ver cómo van a resolver? No se cambia la alimentación, los hábitos de un día para el otro. Bueno, es muy importante pensar que más allá de la resolución de la consulta en particular, pasan muchas cosas en las personas que necesitan que nuestra mirada como sistema de salud y como trabajadores de la salud estén más allá de la consulta específica en relación a una patología. Entonces, este es como un gráfico que representa lo que pasa muy comúnmente en los servicios de salud, y le llamamos el síndrome del radar. El síndrome del radar es esto justamente: la persona aparece, se le otorga el tratamiento, se le da el alta y desaparece del radar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa después de esa consulta? ¿Qué pasa con la persona que consultó con un pico hipertensivo y se fue a su casa? Con una persona que hizo una descompensación diabética. ¿Cómo se prepara el sistema de salud para seguir cuidándolo? ¿Qué pasa con una embarazada que cuando está embarazada se le facilitan los turnos, no se le cobra copago, por ejemplo, cuando tienen obra social o tienen un sistema privado, porque está todo garantizado para controlar el embarazo? Ahora, esa persona, esa mujer, por ahí se le detectó algún problema de salud y sin embargo, cuando deja de estar embarazada, ya el sistema de salud no le presta tanta atención y no le hace tan fácil el acceso al sistema. Volvemos a la equidad en el acceso como concepto central, digamos, de lo que es el derecho a la salud. Pero aquí tenemos que pensar justamente en las otras dos equidades, en la distribución de los riesgos y en la distribución del saber y el poder. Nosotros tenemos que poder en el momento que la persona entra en el radar, sacar nuestra mirada de ese foco de la consulta y ponerla afuera y todo lo que pasa antes y después que la persona entra en el radar. Entonces, ¿cuál es el modelo del cual venimos y que estamos proponiendo, que proponemos o que trabajamos permanentemente para que pueda modificarse, para que el derecho a la salud sea en sus tres componentes, en sus tres equidades, accesible a la población? Bueno, el modelo del cual venimos, en el cual estamos, y es el más prevalente, es el modelo que le llamamos modelo asistencial. Este modelo asistencial se asienta fundamentalmente en el paradigma flexneriano o biomédico, y por eso su enfoque es más centrado en la enfermedad. Entonces, la atención, esa demanda, es cuando la persona siente, percibe un síntoma, registra que es una necesidad de consulta, y entonces las consultas son, y la atención a demanda. En este caso, las características del equipo de salud son que actúa de forma reactiva, o sea, no es que está actuando pensando, digamos, anticipadamente, sino que reacciona y atiende al estilo guardia. La persona llega, tiene un problema, le resuelvo el problema, que es muy importante, que para eso estamos también, para resolver los problemas, para resolver las urgencias, para resolver las emergencias, pero no como única opción, ¿sí? Entonces, ese es el modelo reactivo. Y por otro lado,
es el lugar que ocupa la persona, el paciente, el usuario. Tratamos de no decirle paciente, sino estamos poniendo en un lugar justamente de paciencia, de esperar y de recibir una atención que está decidida únicamente por el sistema de salud o por el prestador de salud o por el médico o el personal de salud que la atiende. Entonces, la persona o el usuario tiene un lugar pasivo en este modelo asistencial de atención. En cambio, el modelo integral de la atención, el enfoque está basado no en la enfermedad, sino en la persona y todos sus determinantes sociales y su determinación social, en su riesgo, en su ejercicio del derecho a decidir y a cuidar su salud, en la posibilidad de ejercicio de ese derecho en función de la línea de base de donde parte. La atención debería ser programada y planificada considerando todas estas personas que no consultan, o consultan poco, o se autoatienden, o tienen determinadas condiciones de vida en las cuales no identifican el riesgo. Y no solo me quiero focalizar en la pobreza ni en la exclusión social, sino ustedes piensen las personas y los estilos de vida de las distintas personas. Los que tienen condiciones hereditarias para padecer alguna enfermedad, antecedentes de cáncer de mama, antecedentes de cáncer de intestino, ellos necesitan tener prioridad dentro del sistema de salud para hacer sus screening, para hacer sus controles distintos que otras personas. Las personas que sufren gran exposición a estrés, personas que tienen un nivel de decisión muy alto, que están propensas, hombres mayores de 50, que tienen más propensión a desarrollar enfermedades crónicas, a hacer infartos, a hacer ACVs. Bueno, toda esa programación, ustedes piensen en los hospitales, estoy hablando de los públicos, ¿cuál es el horario en que funcionan? En general de mañana. ¿Y los adultos qué hacen a la mañana? Trabajan. Bueno, ¿cómo pensamos un sistema de salud que facilite la atención, la consulta, que abra sus puertas, que facilite la accesibilidad considerando los distintos determinantes sociales, las diferentes condiciones de vida y los diferentes riesgos de las personas? Por otro lado, un equipo de salud que justamente para poder programar y planificar sea proactivo y esté pensando en todos los que nos llegan al sistema de salud y los que llegan poder ver cómo sigue su control de salud, su adherencia al tratamiento, y cómo puede sostener los controles, por ejemplo. Por otro lado, pensamos y proponemos el lugar de las personas y de los usuarios como personas activas, informadas, involucradas e incluidas en su tratamiento, que a partir de esta democratización del saber y el poder, puedan ellos saber cuáles son las cuestiones importantes, la información importante que tienen que saber para cuidar su salud, para tener esto que le llamamos los signos de alarma, para saber en qué momento debe concurrir al sistema de salud, cuáles son las formas que debe llegar. No es lo mismo, yo sé que tal lugar atiende programado, tal lugar atiende solo guardia, en qué horario, bueno, poder facilitar desde el sistema de salud que las personas puedan hacer sus controles y puedan resolver sus problemas. Bueno, vamos a pasar al tema 2.